Buenas tardes a todos los que nos acompañan, en esta ocasión a través de las plataformas digitales. Mi nombre es Javier García Villalobos y es un gran honor para mí participar en este programa encabezado por el Centro de Investigación Científica de Yucatán y que lleva por nombre Foro de Análisis SISI, un nuevo mecanismo para transformar las capacidades y fortalezas de nuestra institución en herramientas útiles para la resolución de los problemas de nuestra región. Para comenzar, cederé el micrófono a nuestro director general, el doctor Pedro Iván González Chi, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida y la presentación del tema a tratar en este primer foro. Doctor González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Estimados ponentes del Foro de Análisis de SISI, al doctor Alejandro Díaz Méndez, a la doctora Cristina Puga Espinosa, les agradezco infinitamente su tiempo y contribución a este evento. Muy apreciada audiencia que nos acompaña remotamente y a mi querida comunidad SISI, muy buenas tardes. En tiempos de pandemia, las tecnologías de la información y comunicación se vuelven magníficas aliadas, ya que no hay territorio que no puedan alcanzar. Gracias a la comunicación a distancia, podemos estar cerca y hacernos presentes con nuestra actividad académica y mantener un ejercicio pertinente de nuestra misión como centros públicos de investigación. Nadie duda que el 2020 ha sido un año desafiante en todos los sentidos. Nos encontramos ante un mundo de intensas transformaciones que requiere ser pensado en sus asuntos más apremiantes, pero no por ello debemos poner la visión estratégica y de futuro. Esta situación obliga a nuestras instituciones a buscar formas creativas de acercamiento social y proponer reflexiones respecto al acontecer inmediato. En el contexto actual resulta apremiante vincular la ciencia, la tecnología y la sociedad con los procesos de desarrollo. Ello implica retomar el desafío de pensar en cómo orientar nuestras capacidades para construir respuestas y soluciones creativas basadas en conocimiento a una multiplicidad de problemas que afectan el bienestar de las personas, particularmente en el entorno socioregional y socioambiental en el que el SISI se desenvuelve. La etimología del término pandemia indica unidad, reunión del pueblo. Lo contradictorio es que en este caso, para demostrar solidaridad, lo mejor es aislarnos y evitar tocar a otras personas. Es una extraña comunión de destinos. Además, ante muchas interrogantes que tenemos hoy, surge una que es muy desafiante. ¿Tendremos otra pandemia pronto? Sin referirnos, por supuesto, a las pandemias asociadas a la actual, sus efectos económicos, sociales, psicológicos, por mencionar solo algunos. Sin duda, nunca como ahora, la mirada está puesta en la ciencia. Los científicos de hoy tienen un fuerte compromiso para generar soluciones concretas, para generar desarrollos que permitan atravesar esta crisis y hacer frente a la escasez de equipamiento médico, materiales, oportunidades de empleo, entre otros. En este contexto decidimos establecer el Foro de Análisis SISI como un mecanismo para articular un espacio de intercambio de ideas, experiencias y visiones sobre las posibilidades y alcances de la producción de conocimiento y sus vías de valorización en contextos locales para el impulso al desarrollo, teniendo como contexto la reflexión a Yucatán y a la región sureste de México. De esta manera nace el Foro de Análisis SISI como una actividad institucional permanente y cuyo ciclo de conferencias en el año 2020 damos inicio hoy bajo el tema Desafíos de la ciencia ante la disrupción sanitaria mundial. Seguramente nuestros expositores brindarán valiosos puntos de vista de cómo repensarnos como instituciones de investigación y qué retos tiene la ciencia ante la pandemia. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a todos ustedes.
Agradezco a los ponentes que nos acompañan en esta sesión inaugural y a quienes lo harán a lo largo de las siguientes 5 semanas. Consideramos que el Foro de Análisis ICI contribuirá a enriquecer la vida académica del centro en la búsqueda de ser cada día más pertinentes y estar atentos a los temas de interés público y social. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor, por tan entusiasta bienvenida. Estamos seguros que este será un foro muy productivo, del que obtendremos conclusiones valiosas que nos permitan realizar y reforzar los trabajos dentro de la institución. Y no solo en el CICI, sino también con nuestras instituciones de investigación y educación superior que nos acompañan en esta región. Siempre pensando, como bien lo ha mencionado, en el beneficio de la sociedad. Muy bien, querido auditorio, como lo indicó nuestro director, el primer tema de este foro ha titulado Desafíos de la ciencia ante la disrupción sanitaria mundial. Para abordarlo, daremos paso a las presentaciones de nuestros distinguidos invitados. Cada uno tendrá un espacio de 25 minutos para desarrollar su tema. Después de la presentación, abriremos un espacio de preguntas y respuestas para nuestros expertos. Le pedimos a todos ustedes que realicen sus preguntas en los espacios de comentarios habilitados en la transmisión de Facebook Live y nosotros leeremos sus preguntas a los invitados durante la sesión de discusión. Para comenzar, me permitiré presentar a nuestro primer ponente, el doctor Alejandro Díaz, titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del CONACYT. El doctor José Alejandro Díaz Méndez es ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, maestro en ciencias en electrónica y doctor en ciencias en electrónica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE. De diciembre de 2018 a abril de 2019 fue director adjunto de Centros de Investigación CONACYT, y a partir de abril de 2019 hasta el momento es titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional de la misma institución. Del año 2001 hasta el año 2018 fue investigador titular B en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. En el mismo INAOE fue secretario del Colegio del Personal Académico y también representante de la unidad académica del SUTI-NAOE. El doctor Díaz Méndez fue fundador y presidente de la sección Puebla del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica en el periodo 2004 a 2005. Además, fue fundador del capítulo de Circuitos y Sistemas de la misma asociación. Fue presidente del Consejo México ante el mismo instituto en el periodo 2012 a 2013. También presidente del capítulo de Ingeniería en Medicina y Biología en la sección Puebla del Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad durante el periodo 2015 a 2018 y además coordinó las actividades humanitarias dentro de este mismo consejo. Es senior member de este instituto desde 2001 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el mismo año. Esta tarde, el doctor Díaz nos va a presentar las perspectivas de la humanidad, la ciencia, la tecnología y la innovación en la década 2020 a 2030. Doctor Díaz, le cedo la palabra recordándole que tiene un espacio de 25 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta amable invitación. Agradezco mucho al doctor Pedro Iván González, director del CICI, y a toda la comunidad académica del CICI por esta
amable invitación a este foro que sin duda nos dejará muchas experiencias y enseñanzas a todos. No sé si puedan proyectar la presentación. Bien, una de las premisas que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación es la necesidad de articulación de las capacidades de humanidades, ciencia, tecnología e innovación con las que cuenta nuestro país y, por supuesto, como centros de investigación, miembros de un sistema nacional que puede desarrollar esta articulación y los objetivos planteados, será un poco el derrotero que seguiré. Entonces, si comenzamos con la siguiente, vamos a pasar a la siguiente. Bien, el doctor Pedro Iván mencionaba en la introducción que esta pandemia nos ha puesto a repensar la forma en cómo estamos haciendo las cosas y nos ha puesto un desafío muy grande. Sin embargo, no es esta tendencia que estamos viviendo ahora con el reto que nos ha puesto la pandemia, no solo a nivel de ciencia y tecnología, sino que ha puesto a prueba, nos ha puesto a prueba a todos en la economía, en la ciencia, en la sociedad y también personalmente, ¿por qué no?, en las familias y a nivel personal. No son nuevas, son tendencias que se han ido describiendo, fundamentando ya desde hace algún tiempo y se ha construido una agenda mundial con respecto a esto. Si quieres pasamos a la siguiente. ¿Y qué es lo que nos decían estas tendencias? Bueno, que nuestros sistemas económicos, sociales, culturales y políticos han ejercido presiones sobre el ambiente, que ha cambiado, ha realizado cambios importantes en nuestro planeta y desafiando los límites naturales seguros. En general, la naturaleza luego nos pasa la factura de todo lo que nosotros, de todas nuestras decisiones. Sin embargo, los problemas no son aislados, sino hay una interconectividad de ellos que también proporciona el potencial de encontrar las soluciones. Pueden surgir nuevas ideas. Este reto de la pandemia, como lo vamos a ver un poco más adelante, también nos ha enfocado, empujado a encontrar soluciones no solamente para el problema que enfrentamos, sino soluciones que nos hacen reunirnos de una forma distinta. El desafío de salvaguardar los procesos naturales de la tierra para asegurar el bienestar social, erradicando grandes desafíos como la pobreza, reduciendo el conflicto sobre los recursos naturales y dando soporte a la salud humana y a los ecosistemas, también es una de los fundamentos de esta Agenda 2030. Las enfermedades infecciosas y las pandemias, como lo estamos viviendo hoy en día, seguirán siendo una amenaza. No es la única, no va a acabar pronto. Sabemos, ha habido muchos virólogos que todavía no vamos a salir. Hay rebrotes ya en Europa, hay estas virus que están pasando de los animales a los humanos. En fin, son una amenaza seria para la sociedad actual. Se requerían nuevos avances tecnológicos, entonces, para superar las limitaciones, no solamente en esto anterior, sino también en la producción de alimentos, asegurar recursos energéticos sostenibles y enfrentar las necesidades médicas de una población en aumento y cada vez más vieja. La confianza y credibilidad que la sociedad pone en la ciencia y que los tomadores de decisiones pongan en ella son fundamentales para que podamos influir no solo en la solución de los problemas, sino en las políticas públicas que puedan hacer frente a estos retos. La siguiente, por favor. Bien, y entonces esta misma agenda nos pone algunas tendencias observables relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esperamos, por supuesto, una
incremento en la población mundial muy grande. La población que se espera que supere los 8.3 mil millones de personas. La mayor parte de este crecimiento abarcará la población de regiones menos desarrolladas. Y este rápido crecimiento poblacional, junto con una estructura de edad joven, hay sociedades, las más desarrolladas están envejeciendo. Estos plantean desafíos en muchos temas. Educación, empleo, salud y servicios de seguridad social son algunos. Sin embargo, esta también ha generado un despertar social, una interacción social empujada muchas veces por las nuevas tendencias tecnológicas que también imponen presión en otras áreas como la economía, la gobernanza y otras más. Entonces, el crecimiento poblacional y la continua urbanización aumentarán la presión sobre nuestros ecosistemas. La siguiente. La conversión de la tierra también continúa siendo el principal factor que amenaza la biodiversidad, pero en algunos otros factores como la acumulación de nitrógeno y fósforo en ríos, lagos, aguas costeras, la acidificación de los océanos y los efectos potenciales del cambio climático también se vuelven crecientemente importantes con serias consecuencias para la salud humana. El tema del agua en ese sentido se vuelve también uno de los temas de mayor importancia por el riesgo que implican todas estas factores. La producción de alimentos también ha aumentado 2,5 veces, mientras que la cantidad de personas en el mundo se ha más que duplicado desde el 1960, y esto significa también una presión sobre la sustentabilidad de varios ecosistemas. En 2009, por ejemplo, un poco más de 1.000 millones de personas estaban desnutridas en el mundo, y para alimentar a la población en creciente aumento, la producción de alimentos tiene que aumentar un 40% de aquí al 2030. Por otro lado, la necesidad de agua potable y mejorada, también el acceso a ella es también uno de los factores clave dado por este crecimiento poblacional. En ausencia de políticas y acciones de gobierno adecuadas, casi la mitad de la población mundial en 2030 se proyecta que llevan áreas de elevada presión por agua. Existen muchas regiones todavía donde comunidades enteras beben de aguas contaminadas. La demanda energética mundial proyecta, por otro lado, elevarse un 40% hacia el 2030. La que sigue, por favor. Y podemos continuar así. Estas necesidades, por supuesto, este crecimiento también va a meter presión en los sistemas de transporte, en los sistemas de comunicación, en fin, temas de desigualdad, brechas de género, el mundo del trabajo está cambiando, el problema del cambio climático, las inversiones extranjeras directas serán un desafío principalmente en América Latina. Entonces, esta perspectiva que se nos presenta a nivel mundial también nos pone a pensar si la forma en cómo hemos pensado o cómo hemos desarrollado la ciencia y la tecnología en un enfoque lineal y aislado es la mejor solución, o tenemos que encontrar el nexo adecuado entre las ciencias y las tecnologías para hacer frente a estos desafíos. La siguiente, por favor. Bien, entonces el grueso de las industrias que impulsarán los próximos 15 años ya está en curso, y tenemos que poner atención también, además de todos los factores anteriores, a tecnologías que ya están en marcha, como la robótica y la inteligencia artificial, las computadoras y los avances digitales, las tecnologías de la información y comunicación, la aproximación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, el financiamiento, la gobernanza del cambio ambiental global, el monitoreo de grandes bases de grandes datos y rendición de cuentas, la exploración de nuevas áreas de conocimiento, el trabajo digital. En ese sentido, este sector de humanidades, ciencia, tecnología e innovación será fundamental
para impulsar la articulación entre aspectos biofísicos, tecnológicos y socioeconómicos y reunirlos de manera coherente. Un poco este es el hilo conductor que estamos intentando articular desde el CONACYT. Adelante. Sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros como antecedentes del sector ciencia y tecnología en México? Ponemos la siguiente. Bien, en los años anteriores se pensó que a más gasto, más desarrollo, a más gasto, más innovación, y por lo tanto se iban a resolver los problemas. Sin embargo, en el Índice Global de Innovación, como lo ha presentado la doctora María Elena Álvarez Bulla Roses en diferentes ocasiones, este Índice Global de Innovación de 2013 a 2018, México ganó 7 lugares en gasto orientado al tema de innovación. Es decir, se gastó más de lo que se había gastado antes, ganamos 7 lugares, pasamos del 63 al 56, pero sin embargo, en el mismo periodo, México perdió 16 lugares en materia de eficiencia. Es decir, pasó del lugar 56 al 72, lo que significó que se gastó más, pero fuimos menos eficientes en innovación. Esto significa para nosotros que más gasto no necesariamente es igual a más eficiencia, a diferencia de otros países que no solamente gastaron más, sino aumentaron su eficiencia en innovación y por lo tanto su desarrollo nacional. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, nosotros vimos anteriormente que una gran cantidad del gasto en ciencia, tecnología e innovación se fue a la iniciativa privada. Uno de los fondos más grandes de 2013 a 2018 fue el programa de estímulos a la innovación, donde se apoyaron alrededor de 4.200 proyectos de empresas privadas por un monto de más de 17.800 millones de pesos. Esta cifra representa 6 veces más de lo que se apoyó en ese mismo periodo a la ciencia básica. Desde los fondos CONACYT, casi la mitad de los recursos se destinaron al sector privado, alcanzando de todos los fondos, no solamente ya del PEI, sino de todos los fondos, casi la mitad se destinó al sector privado, alcanzando en ese periodo los 35.000 millones de pesos. La que sigue, por favor. Hablando específicamente de 2 fondos destinados al desarrollo regional y a la construcción de capacidades locales y regionales. Por ejemplo, de 2002, los fondos mixtos de los estados con CONACYT asignaron 14.400 millones de pesos para casi 6.000 proyectos. A pesar de que un poco más de la mitad de los proyectos apoyados por este fondo, por estos 35 fondos, que son los que forman el FOMIX, estos son de investigación científica, el 58% de los recursos se destinaron a proyectos de infraestructura. Se construyó mucha infraestructura a nivel local que sin un plan estratégico de sostenimiento. Entonces, ahora nosotros hemos encontrado en todo el país una gran cantidad de infraestructura subutilizada y en ocasiones abandonada sin recursos suficientes para operar. En 2018, por ejemplo, de los 96 proyectos aprobados, 51 fueron del tipo infraestructura, concentrando el 77% de los recursos del total. Bueno, seguimos adelante, por favor, la siguiente. En cuanto a la distribución de los recursos, bueno, aquí me hubiera gustado que más que esta gráfica de cómo se distribuyeron los proyectos por estado, hubiéramos puesto los montos, aquí se me fue. En cuanto a la distribución de los recursos por entidades, estos fondos lo que intentan es un poco reducir la brecha en capacidades de ciencia, tecnología e innovación entre los estados. Sin embargo, en el último sexenio, solamente 8 estados concentraron el 50% del total de proyectos y recursos aprobados por FOMIX. Es decir, no hay un sentido de distribución justa para aquellos estados que tienen más necesidades. La siguiente, por favor. Y de todos estos proyectos que se aprobaron, de estos casi más de 4.000 proyectos aprobados
por FOMIS en este periodo. Hay temas ausentes que se entendería que son temas sensibles, puesto que estos fondos van enfocados a las prioridades locales y regionales. Encontramos, por ejemplo, solamente un proyecto en el tema de corrupción en 2012 en el estado de Aguascalientes. En temas de desigualdad, 7 proyectos de estos más de 4,000 en Chihuahua, Tabasco y Tamaulipas en el periodo 2003-2007. En cuestión de transporte público y movilidad urbana, solo 11 proyectos, cuando ese es un tema también de un factor de presión de futuro. En tema de envejecimiento y adultos mayores, solo 4 proyectos. En el tema de VIH-Sida, 9 proyectos solamente en todo el periodo. Y en prostitución y trata de personas, ni un solo proyecto. La que sigue, por favor. Entonces, lo que hemos encontrado nosotros es que los recursos enfocados al desarrollo regional, a la atención de los problemas regionales, locales y regionales, están desenfocados o divorciados de las necesidades reales. Por ejemplo, el tema de obesidad. Los estados que presentan los índices más altos en problemas de obesidad y enfermedades asociadas son estados FOMIX que apoyaron menos proyectos con temáticas relacionadas con este tema. Jalisco, Ciudad de México y Estado de México apoyaron menos de 4 proyectos en el tema y presentan estos mismos estados, presentan los índices de prevalencia de obesidad más altos. Entonces, hay estados, por ejemplo, Guanajuato, Durango, Querétaro, que apoyaron más estos temas sin que sean ellos los estados con más incidencia de en este tema, ¿no? Esto lo que nos demuestra es en una parte es la desarticulación entre la investigación y los problemas locales. Y esto solamente por mencionar un ejemplo, pero hemos hecho un análisis de varios temas de su prevalencia en los estados y de cuánto dinero, cuántos recursos, cuántos proyectos se enfocaron a la solución de ese tema local. La que sigue, por favor. Por otro lado, el FORDECID, que está enfocado a al fortalecimiento de las capacidades de ciencia y tecnología locales y regionales, tenemos que, en correspondencia entre el número de centros públicos de investigación y el índice de capacidades de ciencia y tecnología en los estados, que también es uno de los objetivos de estos fondos, vemos que la relación entre el número de centros públicos de investigación y el índice de capacidades de ciencia y tecnología e innovación en los estados es muy baja. Destacan casos como la Ciudad de México y Nuevo León, que son los estados que tienen más presencia de centros públicos de investigación y cuyas capacidades de investigación también son altas. Sin embargo, hay estados como el Estado de México o Puebla con poca presencia de centros públicos de investigación en su territorio, pero también presentan capacidades de ciencia, tecnología e innovación de las más altas. Pero hay estados donde esta capacidades de ciencia, tecnología e innovación son muy bajas y por lo tanto nosotros vemos que hay una ausencia de política articuladora que potencialice las capacidades de los centros públicos de investigación para con los problemas de su entorno. La siguiente, por favor. Bien, estos solamente son algunos ejemplos, el análisis es mucho más amplio, pero esto nos pone en la perspectiva de la nueva política del CONACYT. La siguiente, por favor. Bien, nosotros hemos planteado, CONACYT ha planteado desde el principio de su gestión 6 ejes para su nueva política. El fortalecimiento de la comunidad científica. No podemos pensar en el bienestar social si no fortalecemos a la comunidad científica, si no hay una adecuada atención y apoyo, no solamente a los proyectos científicos, sino a los científicos en general, si no hay becas suficientes, si no se resuelven problemas añejos como las plazas, si no se resuelve el problema laboral que todavía tenemos en el sistema de centros públicos de investigación, pues hay una gran brecha entre estos y otros sistemas científicos del país, como los de la UNAM o el CINVESTAB. Como segundo eje, el apoyo al conocimiento de frontera, es decir, un apoyo decidido a conocimiento que se desarrolla por conocer más el universo y romper estos mismos límites
que los límites del hombre nos pone. El tercero es la articulación sectorial para contribuir en soluciones de retos prioritarios, es decir, pensar ya no en un sistema lineal, en una política de ciencia, tecnología e innovación aislada, donde cada quien haga lo que le permita el sistema, sino que intentemos articular a todo el sector para contribuir en la solución de proyectos prioritarios y también, como lo mencionábamos al principio, el reto de la pandemia nos ha permitido comprobar que esta articulación puede ser eficiente en muchos casos. El desarrollo tecnológico también, no estamos peleados con el desarrollo tecnológico y la innovación, pero esta tiene que ser un desarrollo tecnológico y una innovación abierta que sirva para el bienestar social con una característica muy importante de cuidado ambiental. Como quinto eje, el acceso universal al conocimiento de las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación y sus beneficios para toda la sociedad, y la articulación intersectorial e interinstitucional de políticas públicas con base científica. Es decir, vemos no solamente que CONACYT como coordinadora de sector apoyaba ciertos proyectos o ciertos enfoques, sino también había una desarticulación, puesto que por otra parte, CENER, CONAGUA, cada dependencia tenía sus propios fondos y sus propios proyectos sin esta articulación necesaria. La siguiente, por favor. Bien, entonces se trata de un reemplazo de la política neoliberal de transferencia de recursos a la iniciativa privada sin un fundamento claro de incidencia e impacto en el desarrollo social y nacional, por una ciencia comprometida con la sociedad, con su bienestar y el cuidado del medio ambiente, procurando una visión regional en todas las secciones implementadas, puesto que el impacto tiene que verse necesariamente en el territorio. La siguiente, por favor. Los principios de esta política de Estado en ciencia, tecnología e innovación es a través de la articulación de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación y los sistemas científicos que se encuentran en las regiones, tengamos un apoyo decidido a la ciencia de frontera y al desarrollo tecnológico para la solución de los problemas prioritarios de México. ¿Para qué? Para el beneficio del pueblo y comprometido con el ambiente y la riqueza biocultural. La siguiente, por favor. Se busca entonces articular a todos los actores de todos los niveles para aprovechar las capacidades instaladas de cada uno, los recursos humanos, la infraestructura, el know-how y fortalecerlas para orientarlas a la solución de problemas prioritarios emergentes del país. Y aquí ya no solamente hablamos de los actores de ciencia, tecnología e innovación, sino hablamos de todos los actores. Y tenemos que involucrar a las empresas nacionales, a las instituciones de educación superior, a los gobiernos locales y federales, para que los proyectos que estén enfocados a la solución de un problema prioritario tengan los recursos suficientes y no se abandone cuando el proyecto termina a los 2, 3 o 5 años y después no hay sostenibilidad para todos ellos. La siguiente, por favor. Bien, entonces las líneas de acción, algunas de las líneas de acción son determinar de manera articulada las problemáticas sociales prioritarias a nivel regional y nacional, integrar redes o nodos de colaboración entre los posgrados que impulsen la creación de sistemas regionales de investigación científica e innovación, en aquellas, poniendo énfasis en aquellas regiones con mayor índice de marginación, propiciar la participación equitativa de la comunidad científica en la construcción de agendas nacionales de investigación que ayuden a disminuir lo que no se ha logrado en los 12 años de FOMIX y FORDECID, que son las asimetrías regionales. La que sigue, por favor. Armonizar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación y vocaciones regionales a través del impulso y desarrollo de los proyectos de participación colectiva e impacto social, abatir las brechas regionales en la asignación de recursos destinados a la formación de la comunidad científica y de conocimiento, priorizando la atención en aquellas entidades federativas con mayor índice de marginación, y también identificar las tecnologías y técnicas locales o regionales basadas en conocimiento ancestral y tradicional a fin de proteger también
este conocimiento y promover de manera consensuada su transferencia en beneficio de la comunidad. La que sigue. Todo esto nos hace entonces ir cambiando de un panorama basado en el gasto a un panorama basado en el impacto y en la incidencia. Es decir, una ciencia, una tecnología basada en el hombre y el medio ambiente, que es el fin de todas las ciencias. Entonces, buscaremos el fortalecimiento de programas de larga trayectoria, como son las becas nacionales. El CONACYT está comprometido en fortalecer las becas. Desafortunadamente nos han tocado tiempos bastante complejos en ese sentido, pero también fortalecer los programas nacionales. Tenemos en el sistema de centros públicos de investigación al segundo sistema más poderoso de este país, después de la UNAM. Entonces tenemos también, además de fortalecer los posgrados en cada centro, articular posgrados nacionales de gran envergadura, utilizando toda la infraestructura y todas las capacidades de los 26 centros de investigación con que cuenta el sistema. Por supuesto, el Sistema Nacional de Investigadores deberá fortalecerse también y deberá aumentar también su capacidad. Todo el enfoque va también hacia el desarrollo regional, es decir, a que los proyectos tengan incidencia e impacto en grupos, en comunidades, en territorios muy bien definidos. Y, por supuesto, fortalecer los centros públicos de investigación, resolver sus problemáticas en todos sentidos para que este nivel que tienen como el segundo sistema más poderoso de ciencia, tecnología e innovación del país, también se vea reflejado en la solución de los problemas internos. La que sigue, por favor. Bien, en este sentido, con base en esta política, se han articulado los programas nacionales estratégicos que organizan los esfuerzos de investigación sobre problemáticas nacionales concretas que por su importancia y gravedad requieren de una atención urgente y una solución integral, profunda y amplia. Aquí muestro algunos de ellos: soberanía alimentaria, desarrollo industrial y toxicidades, ciudades sustentables, sistemas socioecológicos y sustentabilidad. Entonces, en ese sentido, con el paraguas de estos programas nacionales estratégicos, se establecen convocatorias de proyectos con metas de corto, mediano y largo plazo que conduzcan a la solución de problemas, de estos problemas en cuestión. La que sigue, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo, si me dices? Entonces. 3 minutos, doctor, nos restarían. Entonces, una de las tareas que nos hemos puesto es, encontremos cuáles son las capacidades que pueden alinear a los centros públicos de investigación del sistema CONACYT para atacar algunos de los problemas prioritarios. Por ejemplo, en ciudades sustentables, nosotros encontramos que tenemos una gran cantidad de centros, tenemos muchos centros en el sistema. Aquí no hay universidades, solamente son los centros públicos de investigación que tienen capacidades para proponer soluciones en este tema. En cuanto al cambio climático, también tenemos investigadores, tenemos laboratorios, tenemos temas de investigación que van enfocados también a la solución en este tema. La que sigue, por favor. Desarrollo industrial y toxicidad, riqueza cultural. La que sigue, y ahí tenemos otra alineación de centros que pueden generar también que se tengan proyectos de gran envergadura para atender estos temas. En cuanto, por ejemplo, al Programa Nacional Estratégico de Salud, en cuanto al COVID-19, se abrió una convocatoria donde se aprobaron ya 130 proyectos para atender esta emergencia. Pero así como ese, todos estos 11 temas ya han tenido convocatorias de CONACYT. La siguiente, por favor. Otro de los temas también que esta pandemia, además de la anterior convocatoria para COVID-19, también articulamos las capacidades de los centros de investigación junto con algunas empresas para coordinar la fabricación y distribución de 2 modelos de ventiladores mecánicos
con tecnología 100% mexicana, alta calidad de seguridad biomédica y costos reducidos de un 60-70% de los que se adquieren en el extranjero. Ya algunos de estos ventiladores ya están en hospitales públicos del país y están conectados a paciente desde meses atrás, cumpliendo su función de una forma muy prometedora. La que sigue, por favor. Bien, la que sigue es algo más de ventiladores. Igual, distribución de los de 75 modelos de ventiladores que grupos de investigación y desarrollo están llevando a cabo en el país. La que sigue. Y bueno, así construimos una base de datos. Y yo con esto terminaría poniendo solamente 2 reflexiones finales, porque las demás sería bueno que las hiciéramos en forma de diálogo. Entonces, el objetivo prioritario de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación es el bienestar del hombre, el salvaguardar los intereses, recursos y el medio ambiente y los ecosistemas y el patrimonio del país. Garantizar que los recursos públicos también sean destinados al desarrollo de una ciencia abierta, honesta y enfocada en coadyuvar a la resolución de los problemas de nuestra nación. Es decir, buscamos retornar que los recursos públicos sean utilizados por los entes públicos para garantizar que los recursos sean utilizados apropiadamente de una forma óptima, honesta y enfocada a la solución de los problemas. Y con eso termino. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctor, por esta valiosa presentación. Indudablemente nos ha dejado muy clara la visión de nuestro país y el papel que tendrán las humanidades, la ciencia, la tecnología, por supuesto la innovación, en los retos sociales que enfrentaremos en esta década que está por comenzar. Doctor Díaz, muchísimas gracias. Regresaremos con usted más adelante en el apartado de preguntas y respuestas. Aprovechamos para recordarle a nuestro auditorio que nos siguen en la transmisión en vivo, que continúen escribiendo sus preguntas, comentarios en los espacios habilitados para tal fin en esta transmisión. Para proseguir con nuestro programa, ahora me permitiré presentarles a la doctora Cristina Puga Espinosa, quien es investigadora titular del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. La doctora Puga es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es socióloga y doctora en Ciencias Políticas por la misma universidad. Es investigadora nacional y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió en el año 2009 la distinción Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinó el área de Ciencias Sociales en la Academia Mexicana de Ciencias entre los años 2012 y 2015 y hasta el año 2019 formó parte de la Comisión de Premios. Actualmente está comisionada en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Fue directora de este centro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales entre los años 1996 a 2000. También fue coordinadora del Consejo Académico de las Ciencias Sociales de la UNAM en el periodo de 1998 al año 2000. Fue secretaria ejecutiva del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, entre los años 2007 a 2011 y coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entre los años 2013 a 2016. También fue fundadora y evaluadora durante varios años de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales. Entre sus temas de investigación figuran el sistema político mexicano, las formas de participación política de los empresarios organizados, el ejercicio académico de las ciencias sociales, las asociaciones como forma de acción colectiva organizada y las estrategias de participación política de la sociedad civil, acerca de los cuales ha escrito numerosos artículos publicados en libros y en revistas especializadas. Sobre esos temas ha participado y coordinado proyectos de investigación, dirigido tesis de licenciatura y posgrado
y escrito numerosos artículos y capítulos de libros. Es actualmente corresponsable de un proyecto CEP-CONACYT sobre ciencias sociales e investigación aplicada. Sobre cuestiones de participación social y gobernanza, ha publicado recientemente el trabajo Participación Democrática, los límites del diseño institucional, en el libro El malestar con la representación en México, publicado por la UNAM. Además, recientemente publicó 2 libros, el primero de ellos, Las ciencias sociales y el Estado Nacional en México, coordinado conjuntamente con Óscar Contreras y publicado por el Fondo de Cultura Económica. El segundo libro que recientemente publicó la doctora es Un panorama de las ciencias sociales en México, que fue publicado por la UNAM. Para esta ocasión, la doctora nos va a compartir su visión sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en los procesos de gobernanza. Doctora Puga, le cedo la palabra recordándole que cuenta con 25 minutos para desarrollar su presentación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Doctor Díaz Méndez, mucho gusto nuevamente. Querido doctor González, sí, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para saludar también a Liliana Arzate, que por ahí anda, y a Antonieta Saldívar, que tuvo esta iniciativa espléndida, que realmente agradezco tanto a la propia Antonieta como al doctor González Chi su invitación para participar en este foro. Es para mí muy significativo conversar nuevamente, porque ya conversé una vez con miembros de la comunidad del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán y con el público que tengamos esta tarde. Y es significativo, en primer lugar, porque me parece de extrema importancia el establecer un diálogo entre las ciencias sociales y las ciencias básicas, un diálogo interdisciplinario en el que las ciencias sociales podemos proporcionar elementos de comprensión de la realidad a las ciencias básicas y al mismo tiempo nutrirnos no solo de resultados, sino también de su experiencia de investigación, procedimientos, dificultades, aciertos, particularmente cuando esa experiencia implica una relación con actores distintos al medio científico. En una ocasión anterior, tuve la oportunidad de conversar con miembros del CICI sobre los desarrollos llevados a cabo en el mejoramiento de cultivos de café y de agave, lo cual tiene implicaciones importantes en el desarrollo de comunidades campesinas, pero presenta dificultades en la comunicación con los productores y en el tránsito del descubrimiento o la innovación a su uso generalizado en lugares donde impera la tradición y muchas veces la desconfianza. No menciono ahora estos avances científicos porque piense que las ciencias sociales puedan ser de utilidad en estos casos, sino al revés. Los menciono porque ese trabajo que se realiza con las comunidades desde las ciencias naturales proporciona elementos de reflexión que son igualmente útiles para disciplinas como la sociología o la antropología. Es decir, la idea de que un diálogo es posible y es enormemente útil y enriquecedor. Me detengo un poco en este punto, porque a veces se piensa que mientras las ciencias básicas tienen principalmente la capacidad, el objetivo, la obligación de escudriñar la naturaleza y proporcionar conocimiento nuevo, no, todavía no pongan por favor la lámina, yo les digo cuándo. Las ciencias sociales solamente aportan la sensibilidad hacia las carencias sociales y hacia los procedimientos para solucionarlas. No es exacto. Unas y otras atienden a las carencias sociales, pero también unas y otras se preocupan por generar conocimiento nuevo. Conocimiento nuevo en muchas direcciones
y conocimiento con diferentes temporalidades y grados de utilidad. En cada caso hay modalidades, metodologías, procesos con temporalidades distintas. Participo actualmente en un proyecto CEP-CONACYT. Me temo que es el último proyecto CEP-CONACYT hasta donde entiendo los cambios que se han venido produciendo, acerca de los cambios y modalidades que la investigación aplicada ejerce sobre el quehacer de las propias ciencias sociales, muchas veces más tendientes al análisis de problemas o al análisis de situaciones o incluso al desarrollo conceptual. Aquí me preocupa, doctor Díaz Méndez, y mire que no podría yo estar más de acuerdo con los ejes que ha planteado sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero me preocupa el énfasis en las soluciones. Algunas hipótesis de nuestro trabajo apuntan hacia el riesgo de que la premura de resultados demerite la profundidad del análisis y obligue a recurrir a recetas más o menos probadas. Del otro lado, otra hipótesis encuentra una tendencia creciente hacia la participación entre distintas disciplinas, incluidas algunas no sociales, para resolver problemas concretos, que es un ejercicio en el cual hay una hibridación conceptual y metodológica que enriquece planteamientos y que aleja a las ciencias sociales de las concepciones disciplinarias y ortodoxas. Entonces, sí, en efecto, lo que vemos es que hay una tendencia a participar conjuntamente, no solamente a abordar el problema desde diferentes ángulos, sino a combinar saberes para aportar no soluciones, pero probablemente hipótesis que orienten a posibles soluciones. Las soluciones le corresponden, creo yo, a las políticas públicas. Y un poco sobre eso trata la segunda parte de mi presentación. Todavía me faltan unos párrafos para llegar a eso. La tendencia hacia la formación de redes de conocimiento parece fortalecer estos procesos en los que colaboran las nuevas tecnologías. El hecho de que hoy estemos en este diálogo interdisciplinario a través de una aplicación electrónica que nos permite reunirnos, como ya bien dijo hace un rato el doctor Chi, a pesar de la distancia y de la pandemia, demuestra una nueva vocación de encuentro entre las ciencias duras y las ciencias sociales, que no son blandas. Por supuesto que, como en todos los ámbitos, hay resistencias. Desde quienes quisieran seguir con una visión romántica de las ciencias sociales, comprometida más con causas sociales transformadoras que con la producción de conocimiento, hasta quienes defienden a ultranza, y ahora sí estoy hablando nada más de las ciencias sociales, sus tradiciones disciplinarias y desconfían de las disciplinas hermanas, tanto como de las matemáticas, la física o la biología. En todo caso, y eso me remite al tema general de estas mesas, creo que quienes estamos hoy aquí, y ahí coincido con lo que han dicho los dos distinguidos académicos que han hablado antes que yo, la pandemia constituye un momento de inflexión en el que es preciso pensar diferente y proponer caminos nuevos a problemas emergentes. Cuestiones tales como la nueva conciencia de la importancia del medio ambiente y la producción de energías limpias, el cuidado de las comunidades amenazadas en su salud y su economía, la reconstrucción de una vida social limitada por cubrebocas y distanciamientos, la organización urbana, la amenaza de nuevas enfermedades, el rescate de una generación que habrá perdido la costumbre de ir a la escuela y cumplir con horarios establecidos, la búsqueda de remedios no solo para el COVID, sino para muchas otras enfermedades, nos imponen temas de investigación que requieren miradas frescas y colaboración intensa. Creo que es el momento de intensificar el diálogo interdisciplinario y de pensar la sociedad de manera diferente. El objetivo principal de la ciencia social o ciencia natural, es el conocimiento. Y el nuevo conocimiento siempre aporta hacia una mejor comprensión de la realidad.
Perdón si me detuve mucho rato en este tema que siempre me atrapa. Paso al segundo objetivo, como les había yo dicho, que tiene que ver con la segunda razón por la cual platicar con la comunidad del Centro de Investigación Científica de Yucatán es significativo. Me refiero al tema de la gobernanza y a mi experiencia de investigación en 2018. Perdón por ir a un tema personal, pero me voy a permitir platicarles un poco sobre ella. Vine a Mérida hace 3 años con la idea de estudiar procesos participativos. El tiempo era corto, tan solo 6 meses, y la información diversa y a veces contradictoria. Tenía algunas hipótesis que esperaban a ser comprobadas y requerían de casos específicos. Ahora sí, si me ponen la lámina 1. Quería yo conocer si hay condiciones históricas, institucionales, coyunturales, que alientan o ayudan a los acuerdos entre gobierno y sociedad. Me importaba saber si son parte de escenarios de arreglos particularmente favorables y, de ser así, si podían ser reproducidos en diseños institucionales más duraderos. Tenía yo varias hipótesis, que habría que estudiar procesos largos que involucran a varios actores y requieren llegar a acuerdos intermedios, que en algún momento estos acuerdos implicarían la participación en espacios de gobernanza o de lo que se llama sistemas asociativos complejos, más adelante lo explico, y que los escenarios diversos y las actuaciones alternativas contribuirían a legitimar el acuerdo final. Estaba yo en esta preocupación cuando, por diversas circunstancias, coincidí en una cena con 2 personalidades del CICI, con el doctor Alfonso Larqué, científico de larga trayectoria y enorme prestigio, y con el doctor Tomás González, con amplia experiencia científica y de gestión académica. Había yo visitado unos días antes el Parque Científico de Yucatán en Sierra Papacal, invitada por el doctor Carlos Macías del CIESAS, y entre una plática y otra, ellos abundaron en la historia del parque. Me pareció un excelente ejemplo de funcionamiento de un proceso participativo de colaboración entre sectores, y las siguientes semanas y meses las dediqué a recuperar información sobre el asunto. Tuve conversaciones con Antonieta Saldívar, que conocía el proceso de primera mano. Platiqué más largamente con Tomás, con el doctor Larqué y con varios colegas familiarizados con la historia del parque, y finalmente visité al doctor Raúl Godoy, en ese momento subsecretario de Investigación y director del parque, quien completó mi visión del proceso. Puedo por ello decir con certeza que la idea, la construcción y la organización del Parque Científico de Yucatán son un ejemplo de proceso participativo y, de alguna manera, de gobernanza, que es el otro tema de esta plática. He hablado mucho sobre la gobernanza en las últimas semanas. Como algunos saben, si quieren poner la siguiente lámina, formo parte de un proyecto con ACIP que está trabajando el tema y que ha abierto un observatorio de procesos de gobernanza en Yucatán relativos al COVID, cuya primera manifestación es una página web cuya dirección les comparto ahora mismo. Pero, dirán ustedes, ¿qué quiere decir esa palabrita de gobernanza? Cada vez más utilizada por gobiernos, instituciones nacionales e internacionales y análisis académicos. De hecho, el término tiene múltiples significados e interpretaciones. En líneas generales, los distintos usos se refieren a procesos en los que diversos actores intervienen para tomar decisiones. Se habla de la gobernanza de las universidades en manos de consejos técnicos o colegios de profesores, de la gobernanza de las grandes compañías presididas por consejos de dirección, o de la gobernanza mundial ejercida colectivamente por los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. La gobernanza no es, pues, la buena conducción de un grupo por otra persona o por otro grupo. Si me ponen la siguiente lámina. La gobernanza se refiere a la coordinación entre actores sociales diversos
para llevar a cabo acciones puntuales, diseñar o poner en práctica políticas públicas o tomar decisiones en beneficio de un grupo o de la sociedad. Es un tipo de arreglo que da mayor gobernabilidad, no solo porque las ideas son mejores cuando se discuten entre muchos y muchos aportan, sino porque además garantiza que lo que se propone va a ser aceptado por la sociedad misma que ha participado en la discusión, le dará mayor legitimidad y los actores que han participado estarán mejor integrados a estas políticas. Asimismo, permite aprovechar el entusiasmo de la sociedad, el conocimiento experto y fortalece la apropiación de la sociedad de las políticas que le son tan cercanas porque ha participado en la elaboración de las mismas. Déjenme saltar un par de cosas. En 2003, cuando fue creado el Consejo de Ciencia y Tecnología de Yucatán, el CONCITEI, así se llamaba, se inició una larga etapa de reflexión acerca de la mejor manera de utilizar los fondos CONACYT para el desarrollo de la ciencia local, lo que entonces se llamaba, bueno, acaba de hablarnos Alejandro Díaz Méndez sobre esto, el FOMIX. La creación de una infraestructura mínima para desarrollar la investigación era lo más importante y los FOMIX se usaban para financiar diversos proyectos de investigación. Un primer esfuerzo, la creación de una infraestructura mínima era importante para el Estado y un primer esfuerzo se había hecho por el propio gobierno al invitar desde unos años antes a diversas instituciones a iniciar investigación en el Estado. Ya estaban presentes la UNAM, estaba presente el CINVESTAB, estaba presente el centro CIAC, si no me equivoco, había entonces que imaginar cómo crear un espacio en donde todos estos centros pudieran trabajar juntos y tener mejores condiciones físicas de trabajo. Efectivamente, este es uno de esos casos, ya lo veremos, en que el FOMIX se requería para crear infraestructura. Las sucesivas cabezas al frente del CONCITEI hablaron con el gobernador, en aquella época era Patricio Patrón, con el CONACYT, en aquella época era Jaime Parada, y jugaron con diversas opciones a partir de experiencias en otros países. Silicon Valley, el Instituto Max Planck, la Ciudad de la Ciencia en Corea del Sur. Poco a poco, al grupo se integraron los directores de las diferentes instituciones locales y nacionales y varios rectores locales. En 2007 se dio una nueva oportunidad al proyecto, cuando este grupo, ya constituido y con una clara idea, coincidió con una gobernadora con respeto hacia el valor, por lo menos hacia el valor político del conocimiento, y con el ascenso de uno de los rectores del grupo FOMIX a la Secretaría de Educación. Aquí empieza lo más interesante. En 2008, la red de centros científicos que se había venido organizando fue registrada oficialmente como CIDETEI, el Sistema para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de Yucatán. Tenía una organización horizontal y participativa y un paquete que ofrecer de 200 proyectos de investigación en marcha y la falta de un espacio para prosperar. Su propuesta, conversada con autoridades del CONACYT y con empresarios locales, fue usar el monto total del FOMIX en un solo parque científico en lugar de dividirlo entre los 200 proyectos. Esa decisión cambió las prioridades. En 2009, CONACYT aumentó el FOMIX y aprobó un financiamiento extraordinario para la infraestructura del CIDETEI. Por su parte, el gobierno de Yucatán aprobó la concesión de 400 hectáreas para la construcción del parque. En 2009 se aprobó el acta constitutiva del proyecto. Esta historia, si quiere poner la lámina 5 nomás para que se vea bonito,
que ustedes conocen bien y que a lo mejor yo cuento con un montón de errores y lagunas. Es interesante porque implica primero la colaboración entre instituciones científicas locales a través de sus directores y con el apoyo de sus bases de investigadores, con el gobierno del Estado y con el CONACYT, la agencia financiadora del gobierno federal. No es el resultado de una imposición de política, sino de un largo proceso de negociación y de búsqueda de acuerdos. Segundo, porque se apuntaló con un esfuerzo de actos académicos de diversa índole, desde conferencias en el Colegio Nacional hasta congresos mundiales en Mérida, lo cual sirvió para dar fe de la unidad y compromiso del grupo de científicos que promovían el parque y atraer el apoyo de grupos e instituciones a nivel nacional. Todas estas acciones finalmente cristalizaron en el proyecto del parque y pueden ser vistas como un proceso de gobernanza, es decir, de colaboración entre varios actores colectivos, gobierno, empresarios, instituciones de educación superior, centros de investigación, autoridades del sector científico a nivel nacional, para lograr un fin que constituye sin duda un beneficio para toda la sociedad, un espacio físico para hacer ciencia de calidad con proyección a muchos años. Ahora bien, en sentido estricto, el verdadero proceso de gobernanza, que es el concepto que a mí me gusta y del que me suelo detener, es la organización de CIDETEI. Esta constituye un ejemplo de lo que algunos colegas hemos identificado como una organización compleja, no por su tamaño ni por su intrincada estructura, sino porque cada rector o director participante lo hace a nombre de una institución distinta, con intereses propios y con autonomía de decisión. Pese a ello, logran dialogar y ponerse de acuerdo en un asunto particularmente delicado que les implicaba renunciar al financiamiento de proyectos puntuales propios y los comprometía en una visión de muy largo plazo. Se dan ahí, en mayor o menor medida, porque ningún proceso de gobernanza es perfecto, las 5 cualidades que en otros espacios he subrayado como características de la nueva gobernanza: inclusividad, horizontalidad, transparencia, deliberación y tolerancia. Si ponen la siguiente y última lámina. Los 5 factores no puedo decir que se hayan dado en forma perfecta en el proceso, pero se los voy a explicar. La inclusividad quiere decir que el proceso no deja fuera a ningún interesado, que ningún interesado se siente marginado del proceso. Y es muy difícil que la inclusión siempre sea completa, exhaustiva, pero por lo menos debe haber criterios claros que expliquen por qué unos entraron y por qué los otros no. ¿Por qué ciertas universidades sí estuvieron y a lo mejor otras no estuvieron? Puede ser por el momento en que entraron, por el momento en que se les invitó y lo pensaron un poco, en fin. Que se privilegie la horizontalidad sobre la verticalidad en la toma de decisiones. La imposición de ideas, el empeño en dirigir la decisión en un sentido previamente trazado o el ejercicio de la autoridad actúan en detrimento del diálogo y de la legitimidad de la decisión final. Y lo más importante es que la decisión final sea legítima. Que las acciones realizadas sean transparentes y estén sujetas al escrutinio público. Esto tiene que ver con reglas, procedimientos y resultados. Quien participa en una acción o un grupo debe conocer cuáles son las condiciones de su participación y tiene derecho a saber para qué ha servido su trabajo y a quién ha beneficiado. La tolerancia tiene que, la deliberación tiene que ver con que las decisiones sean producto efectivamente del intercambio de opiniones y del consenso. Esto implica tiempo, argumentos, convicción
y frecuentemente capacidad para ceder en favor de la opinión más generalizada, lo cual no siempre es la opinión que cada uno hubiera preferido. Siempre puede haber al final la necesidad de una votación, pero sería deseable que esta no se realizara. Y finalmente, que haya un verdadero respeto a la pluralidad de opiniones y filiaciones políticas e ideológicas. Este punto asegura deliberaciones más tersas y tiene que ver siempre con tolerancia y respeto a derechos humanos. Las mismas cualidades se dan es decir, estas que posiblemente se dieron en la formación del sistema de investigación del Estado de Yucatán, el CIDETEI, probablemente también se dieron a nivel de todo el proceso, el que involucró al gobierno, el que involucró al CONACYT, el que involucró a todos los diferentes actores, para lograr un acuerdo satisfactorio que condujera no solo a la concesión del terreno y a la asignación de fondos, sino a la construcción de instalaciones, a la mudanza real de las instituciones, al traslado de empresas que también se trasladaron al parque científico e incluso al traslado de cámaras empresariales que ya están allá. No quiero hacer una idealización de lo ocurrido con el parque científico. Lo he traído a cuento porque es una experiencia que ustedes y yo conocemos y porque permite entender el considerable esfuerzo que requieren los procesos de gobernanza. Tampoco me voy a detener en, si quieren lo ponemos, la lámina 7, pero no me voy a detener en ella. Y ponemos la 7, solo para que vean muchas de las cuestiones, de los factores que intervienen en que el proceso resulte. Pero quisiera yo más bien mencionar que hoy hay una nueva línea sugerente y productiva de investigación, que es la del diseño institucional. El diseño puede referirse al número ideal de diputados en una Cámara, al tiempo deseable de las sesiones legislativas o al funcionamiento de organismos de todo tipo. Mi particular opinión, casi mi intención de vida después de muchos años de investigación, es que en las formas organizacionales, en el trabajo organizacional, las formas diversas de gobernanza que den certeza, viabilidad y legitimidad deben ser privilegiadas. Que los procesos inclusivos son la base de una nueva democracia, que requiere, sin lugar a dudas, de tiempo y de compromiso colectivo. Frente a la decisión vertical, rápida, bien orientada, incluso bien intencionada, pero solitaria y sin recepción comprometida de la sociedad, creo que debemos inclinarnos por la decisión horizontal, lenta por los procesos deliberativos, sujeta a cambios y a negociaciones por los intereses de todos los actores, pero legítima y susceptible de ser puesta en práctica por aquellos que participaron en su elaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por su presentación. Estoy seguro que, al igual que yo, muchas de las personas que nos acompañan esta tarde, hemos ampliado nuestra visión del papel que tenemos y desempeñamos todos los que estamos vinculados a la ciencia, a la tecnología o a la innovación en el establecimiento de estos procesos de gobernanza que nos permitan tener una respuesta más eficiente, más efectiva ante los retos que enfrentamos día a día como comunidad. Gracias, Alejandro. Como bien lo menciona, pues, y profundizando también el mensaje del doctor González, pues tal es el caso de este foro, donde el distanciamiento social que nos obliga la emergencia sanitaria, pues no nos ha limitado para continuar con nuestro quehacer y nos permite aprovechar esas herramientas a las que tenemos acceso, estas herramientas digitales, incluso si me permiten, pues para detonar una nueva gobernanza. Muchas gracias, doctora. Y bueno, a todo el auditorio, estamos seguros que quizás hace 10 años no pensábamos que íbamos a utilizar Facebook para discutir estos temas, ¿verdad?
pues justamente hablando de discutir, como comentamos previamente, vamos a dar paso a la sesión de discusión donde iré leyendo las preguntas y comentarios del auditorio para nuestros invitados. Recuerden que aún si tienen alguna pregunta, pues está disponible el espacio de comentarios de Facebook Live. Quisiera comenzar. Y bueno, hay bastantes preguntas, tenemos todavía algún tiempo y yo creo que si nos organizamos podemos contestarlas todas y atender a todos nuestro auditorio. Voy a comenzar pues por el doctor Alejandro Díaz. Tengo la primera pregunta y también una felicitación. La doctora Leticia Torres lo quiere felicitar por la excelente presentación que ha generado pues bastante interés en el auditorio. La primera pregunta corre a cargo del doctor Felipe Sánchez Teller del CICI y le pide si por favor puede expresar una opinión a la necesidad de más colaboración intersectorial a nivel de gobierno. Esa es la primera pregunta. Y una segunda dice que para el caso específico de los PRONACES, ¿son de largo aliento conceptualmente? ¿Y cuáles serían las principales estrategias que tienen consideradas para la disminución de las asimetrías regionales? Doctor Díaz, quizá tenga problemas para activar su micrófono. No, aquí estoy, estaba escribiendo las preguntas. Sí, si gustas también le puedo repetir. Sí, no, muchas gracias. Déjenme apagar la otra. Bien, la necesidad de más colaboración intersectorial para nosotros es básica que exista esta coordinación, esta colaboración entre todos los sectores, puesto que los grandes temas que nuevamente nos ha puesto a prueba esta epidemia, y para mí el hecho, por ejemplo, de los ventiladores, que estuve yo al frente de la coordinación de los ventiladores, este fue un tema de coordinación y de colaboración intersectorial entre la Secretaría de Salud, el INSABI, el CONACYT, centros públicos de investigación y empresas. CONACYT no podía hacer frente a un reto de tal magnitud solamente con los recursos propios de los fondos CONACYT. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo de colaboración interinstitucional con el sector salud para poder hacer frente a este reto. Entonces, esto nos ha enseñado que los temas tienen que apoyarse en su conjunto. Sabemos, algo que decía la doctora Puga, es, bueno, ¿cómo? Yo respondiendo un poco a eso, en el conjunto de centros, en la tradición de los centros, en el bagaje de investigación y de generación de conocimiento de los centros, hay una gran riqueza. No empezamos de cero, pero fue un reto puesto en un tiempo récord. O sea, lo que en general se lleva años, 3 a 5 años en desarrollar un solo equipo, un solo prototipo, lo hicimos en 5 meses, pero pero no iniciamos de cero, iniciamos con todo el conocimiento que ya había, conocimiento básico sobre cuestiones de neumática, de dinámica de fluidos, de control, de electrónica, etcétera, en los centros. Si nosotros hacemos un repaso, que es algo de lo que hicimos desde el inicio de esta gestión, es hacer un mapeo de quién es quién en los centros, qué investigador está desarrollando una investigación fundamental o está desarrollando prototipos en tal área o está ya generando
algún conocimiento a nivel de innovación. Y entonces podemos rescatar todo eso y articulando todas las capacidades podemos generar soluciones. Pero por supuesto el presupuesto del CONACYT es insuficiente, por eso es necesario la colaboración, así como lo hicimos con el sector salud. Ahora, por ejemplo, también, además de los ventiladores, 5 de nuestros centros son laboratorios nacionales para pruebas de COVID-19. Entonces, de alguna forma, hemos como reorientado también el trabajo de los centros para atender un reto inmediato. Pero, ¿por qué no hacerlo con lo demás? ¿Por qué no hacerlo también con el reto de energía? O sea, tenemos también grandes problemas de energía, hay grandes propuestas, pero si estamos aislados, va a ser muy, muy, muy complicado. Y en ese sentido, nosotros le apostamos más a esta articulación, no con base en un modelo físico de conglomerado, sino en una articulación de capacidades y de recursos, por ejemplo, que tenemos en los centros. ¿Por qué los centros públicos no pueden tener esta articulación que mencionaba la doctora Puga en el centro, en el sistema científico de Yucatán? Porque las asimetrías entre todos los centros son muy grandes, porque no hay reglas comunes. Entonces, por supuesto, es un reto mayor. Si nosotros quisiéramos que todos los centros se movieran como un solo sistema, propusieran todos sus laboratorios, que los laboratorios del sistema funcionaran como laboratorios abiertos, como ahorita lo son los laboratorios para detección del COVID, o lo que hemos hecho con los ventiladores, donde están participando varios centros, no solamente en el diseño, sino en la implementación, en la fabricación de ciertas estructuras, etcétera, y hasta en el almacenamiento, vaya, en todo, capacidades de logística. Entonces, podríamos nosotros también transitar a un modelo de un centro aislado con unas reglas, con unas norma diferente a otro, y tendríamos, por ejemplo, posibilidad de movilidad, posibilidad de tener posgrados nacionales, posibilidad de tener una red de laboratorios suficientemente articulada, fuerte, complementaria, porque ningún laboratorio por sí mismo abarca todas las áreas de un solo tema. Por supuesto, los PRONACES los estamos, por la segunda pregunta, nuestra idea, estamos trabajando como proyectos de largo aliento, en el sentido de que son el paraguas que da fundamento a los proyectos de incidencia. Es decir, aquí participan articuladamente, lo que se pide es que participan articuladamente no solo científicos, sino todos los actores sociales, no todos los actores empresariales, políticos, sociales, pero también los beneficiarios. De tal forma que se pueda tener una orientación no solo a que se cumpla una meta académica o una meta científica o un producto determinado, sino puedan salir después también soluciones que lleven incluso hasta políticas públicas en determinados sectores. En ese sentido, nosotros, la nueva orientación de los FOMIS y los FORDECID, que antes estaba basada en la bolsa y por supuesto la bolsa mayor de recursos la tenían los estados grandes. La idea es, existe un problema en tal región, un problema del agua, por ejemplo, de contaminación del agua. Entonces, CONACYT es como articulador y como coordinador del sector ciencia y tecnología, tendrá que buscar los recursos suficientes, no solamente dentro de los fondos CONACYT, sino en otros sectores, en otros actores también privados y sociales, para que el problema se pueda atender de forma integral y suficiente. Entonces, ya no vamos a poner en la mesa si tu bolsa es de 10, entonces yo pongo 10. No, el problema es y requiere tanto.
Y si el Estado no puede poner todo o el sector no puede poner todo, entonces busquemos de dónde la colaboración y la coordinación interinstitucional necesaria y suficiente para que ese problema pueda ser atendido de una forma completa e integral. Ahí le dejaría estas dos preguntas. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. En general, el auditorio nos ha externado su recepción tan positiva de este tipo de iniciativas, sobre todo por la inclusión del factor justamente de la sociedad, ¿no? Y creo que esto es muy importante, lo que comenta de los PRONACES, la relevancia que tienen los usuarios, ¿no? La dirección que pueden tener los proyectos que nazcan en torno a estos programas. Ahora quisiera hacerle una pregunta a la doctora Puga, que también ha recibido muchas felicitaciones por su presentación. Ojalá que después puedan ver en algún momento los excelentes comentarios que han hecho los usuarios y el auditorio acerca de nuestros dos invitados. Doctora Puga, tengo un comentario un poquito largo y también que puede llevar a la discusión. La doctora Rosalba Casas hace una anotación. Dice así: la falta de una evaluación profunda de las políticas realizadas es una de las grandes fallas en nuestro país y eso se ha repetido con gobiernos de distintos tintes. Las políticas públicas generan aprendizajes y hay que revisarlas y alimentarlas permanentemente. Hacer caso omiso de lo aprendido en las políticas va en detrimento del desarrollo del país. En este caso, se han desperdiciado los aprendizajes de los sistemas de investigación regionales, fondos mixtos, los FORDECIT, de los fondos sectoriales, de los consejos estatales y de la red NACECIT. Más allá de las estadísticas presentadas por todos estos programas e instituciones, han generado procesos de construcción de redes de conocimiento a nivel regional. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctora Puga? Bueno, no es exactamente lo que yo he trabajado, pero, y seguramente que es un tema sobre el que la doctora Casas tiene un gran conocimiento, es una gran conocedora de todos estos mecanismos de fortalecimiento del desarrollo científico en el país. Pero sí me parece que las políticas, es decir, que la ciencia por sí sola no genera las soluciones, que la ciencia lo que genera son propuestas de solución que son retomadas por las políticas públicas y que en el retomar de las políticas públicas es por un lado muy importante lo que llamamos el conocimiento experto, que no es necesariamente el conocimiento de la ciencia, sino el conocimiento generado por aquellos que han estado en contacto con determinado problema durante mucho tiempo. Ese es el conocimiento experto. Y por otro lado, el conocimiento producido por la ciencia que muchas veces se queda guardado durante años. Y este es un problema que ha sido largamente mencionado, reclamado por la ciencia, en donde los gobiernos no recuperan lo que la ciencia ha hecho. Es decir, no es tanto, y ahí sí me permito diferir un poco con la visión de que sea el CONACYT o el Estado quien decide cuáles son los problemas y obliga a la ciencia a trabajar en esos problemas, en lugar de ver qué ha hecho la ciencia qué propuestas ha hecho la ciencia para resolver los problemas que no han sido tomado en cuenta y que no ha sido recuperado en políticas públicas eficaces. Creo que son cosas distintas.
Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora. Así es, creo que en conjunto tenemos una deuda completa, ¿no? Todos, tanto nosotros como actores desde el punto de vista de ciencias, que tenemos todavía mucha tarea para transmitir y hacer efectivo ese conocimiento, hacerlo útil, como pues todos aquellos agentes con los que nos debemos de vincular para detonar estas acciones. Si les parece bien, para aprovechar el tiempo, pues voy a ir alternando una pregunta a cada uno de nuestros oradores y así que la siguiente la voy a realizar al doctor Díaz. El doctor Manuel Martínez Esteves del CICI realiza un comentario y una pregunta. Las plantas medicinales son fuentes de compuestos que han sido utilizados para sintetizar medicamentos para el combate de enfermedades. ¿Qué prioridad le dará el CONACYT al estudio de estos compuestos frente a la pandemia? ¿Habrá recursos disponibles para este tema en específico? Doctor Díaz, hace un ratito no lo vimos, lo escuchamos muy bien, pero no sé si pueda esta vez también encender si es factible su video. Ya la encendí. Muchas gracias. Por supuesto que CONACYT reconoce esta riqueza que hay en las plantas para la atención de las enfermedades y mucho en la convocatoria COVID-19, déjame ver los datos. En la convocatoria de COVID-19 se aprobaron 130 proyectos en donde hay proyectos también en ese sentido, en la atención de salud, pero por ejemplo, existe un programa nacional estratégico también en medicina tradicional que va un poco también enfocada a esto. O sea, la recuperación, yo lo presenté en una de mis láminas. Importante no solamente el conocimiento científico formal como lo conocemos, sino también todo el bagaje de conocimiento tradicional que existe y que ha sido usado, como bien menciona el doctor, en la atención de enfermedades durante mucho tiempo. Entonces tenemos que primero reconocer que eso es valioso no solamente en el contexto de los saberes tradicionales y de los grupos locales, regionales, sino también como parte fundamental del conocimiento adquirido a lo largo de muchos años, que puede también ser fruto de soluciones de gran impacto sobre todo para las enfermedades como nosotros lo reconocemos, se ha manifestado desde el principio, así se ha manifestado en los programas nacionales estratégicos y en los mecanismos de respeto a la riqueza biocultural que también hemos manifestado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy clara la visión. Vamos ahora con la doctora Puga, una pregunta muy particular. Desde su perspectiva, ¿cuál sería el modelo ideal para los procesos de gobernanza en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación? A ver, esa es la pregunta del $1.000.000. Así es. Mi opinión es que habría que pensar que esa articulación que se propone el sistema tiene que darse a partir de una participación amplia de la comunidad científica a varios niveles, que tiene que haber espacios de participación en los que se discuta esa articulación y se discuta horizontalmente, como lo he dicho, se discuta a nivel de los municipios, de los estados, de las universidades, de los centros de investigación y que se discuta conjuntamente con las autoridades.
y que haya un proceso amplio de discusión de todas estas políticas, en lugar de que estas políticas vayan a llegar, que pueden ser muy buenas y que pueden tener todo el fundamento y toda la razón de ser, porque este es un país que requiere de muchas soluciones, pero que requiere también de que la comunidad científica se involucre en esas soluciones. Entonces, creo que el sistema tendrá que tener muchos espacios de participación en donde haya reglas claras, inclusión de todos los actores interesados y procesos amplios y constructivos de deliberación. Muchísimas gracias, doctora. Excelente. Muchas gracias. Tenemos también muy buena retroalimentación en los comentarios que nos están dejando. Son excelentes las participaciones. Doctor Díaz, el doctor Aguilar, Manuel Martínez le agradece por la respuesta a la pregunta anterior y ahora quisiera hacerle un comentario y pregunta de la doctora Rosalba Casas y dice así: las críticas al enfoque lineal son viejas en las políticas de ciencia, tecnología e innovación y se han hecho desde la academia y en el marco de numerosos organismos internacionales hace más de 3 décadas. La idea de sistemas regionales y de redes de conocimiento regionales tiene esa lógica, y en el CONACYT ha habido experiencias en ese sentido y desde numerosas instituciones se han construido esos ejercicios. Hay múltiples publicaciones en México desde la investigación social sobre esos procesos, pero ella quiere preguntarle cómo va a operar el enfoque de la articulación. Bien, muchas gracias. En el sistema de centros públicos, que es el que particularmente yo tengo más estudiado, pues estuve al centro de los centros y además salí de un centro público de investigación, fui investigador en el INAOE. Nosotros cubrimos con los 26 centros de investigación muchas áreas de conocimiento, pero también niveles de investigación en el sentido de que tenemos centros meramente sociales, científicos, o tecnológicos y de innovación. Incluso tenemos una SADCB como Centro Público de Investigación. Sin articulación, encontramos una duplicidad, duplicidad en el mejor sentido, pero encontramos que hay una duplicidad de temas, de enfoques sobre un problema de investigación que no termina muchas veces de cuajar hacia la siguiente etapa que podría ser. Por ejemplo, hay muchos estudios sociales que se quedan en un libro en la biblioteca, pero no terminan en una discusión sobre política pública o sobre la orientación de políticas especiales. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es la articulación en el sentido de que haya una interrelación entre todos los centros con los temas orientados para que el grupo de especialistas sobre el tema discuta, se recupere mucho del conocimiento que está guardado en estos centros, como lo ha sido ahorita con la experiencia de los ventiladores y otras, se recupere mucho del conocimiento que ya estaba ahí, y si algunos centros no tienen esa capacidad para llevarlo a un desarrollo o a una política, hay otros que sí. Tenemos, digamos, un centro especialista en políticas públicas, que es el CIDE, centros en economía que también pueden orientar
mucho del conocimiento que se hace sobre cuestiones sociales, hablemos de migración, hablemos de pobreza, etcétera, que pueden también participar no solamente desde un punto de vista, sino de forma integral en el proyecto del Tren Maya, del aspecto social, del aspecto económico, del aspecto tecnológico, etcétera, etcétera. Y en general, mucho del conocimiento del desarrollo, cuando hablamos de desarrollo tecnológico en los centros, en las universidades, se queda a nivel de prototipo, en un nivel de transferencia de tecnología de nivel 6, 7, porque ya no hay recursos o no hay la capacidad de realizar de esto como un producto que pueda ser realmente utilizado. Y bueno, aquí nosotros encontramos que también tenemos una empresa como Centro Público de Investigación, una SADCB, que tiene todos los instrumentos para atender las necesidades industriales de este país y que solamente lo que no tiene es el conocimiento que viene desde la ciencia básica. Entonces, esta articulación implicaría no solamente que mapear las capacidades, mapear los temas, mapear a los investigadores, abrir los laboratorios, sino resolver problemas de fondo que no han permitido que esto suceda. Es decir, yo les mencionaba, tenemos una brecha muy grande, para empezar, entre el sistema de centros públicos de investigación y otros sistemas de investigación nacionales. El sistema, aunque es de nivel internacional, tiene una gran capacidad científica y tecnológica, está rezagado en otros aspectos. No hablemos del laboral, por ejemplo, que es uno de los más sensibles. Entonces, con otros sistemas. Pero en el mismo sistema de centros también tenemos una gran brecha también en las condiciones en las que trabajan los investigadores, en las condiciones en las que se manejan los laboratorios, en los recursos que se tienen para operar, en la capacidad de atender estudiantes o formar nuevos científicos. Y estos son de los retos que no se han puesto en la mesa para resolverlos. ¿Qué se hizo? ¿Qué se intentó hacer en el pasado? Para articular las capacidades de los centros, se propuso el sistema de consorcios. En el sistema de consorcios, los centros que querían entrarle a algún tema prioritario, por ejemplo, hidrocarburos, todos los que tuvieran que ver con hidrocarburos y algunos otros, firmaban un acuerdo de buena voluntad y se les dio el recurso para formar un consorcio. Se construyeron los edificios, pero nunca hubo una articulación temática real. Es decir, tenemos edificios que han costado al presupuesto público muchos recursos y están ocupados por 2 científicos nada más. Se reportan lo mismo que reportaban los centros, lo que reportan los centros individuales, lo reportan como parte también del consorcio. Entonces no hay una articulación efectiva, todo ha sido de una forma artificial y eso es lo que tenemos que revisar. Tenemos que poner las condiciones, resolver los problemas. Si no se resuelven los problemas, todo lo que pidamos o exijamos de articulación, pues será una simulación, puesto que seguiremos desatendiendo laboratorios, seguiremos desatendiendo las necesidades de los investigadores, las necesidades de los mismos trabajadores que no son investigadores en los centros y de los estudiantes. Entonces, esta es nuestra idea, no consorcios con el enfoque de que tienen que tener un edificio y ahí tienen que reunirse para discutir, ponerse de acuerdo, etcétera, porque el sistema lo tenemos y están todos. No es que pueden estar unos o pueden estar otros, están todos. Lo único que tenemos que poner sobre la mesa es cómo hacer esas relaciones entre los centros, de tal forma que las reglas del juego sean las mismas, las reglas de los posgrados sean las mismas para que puedan articularse un posgrado nacional, multisede, por ejemplo, ahora que estamos usando la tecnología para
estos diálogos, se pueden hacer también fácilmente los posgrados con varios centros, sumando las capacidades, la movilidad de estudiantes, de investigadores, etcétera, para que estos resultados no se queden solamente en las bibliotecas. Esto ya lo pusimos sobre la mesa, por ejemplo, con los grandes proyectos de CENER. Fuimos el sistema que más presentó patentes, pero estas patentes estaban guardadas, no han sido utilizadas, patentes, prototipos, etcétera, para las soluciones que el sector energético tenía. Entonces, un poco por ahí va el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Es muy enriquecedora esta discusión. Se nos está agotando el tiempo. Hay muchas preguntas todavía, pero voy a tratar de conjuntar varias preguntas del auditorio para la doctora Puga en una sola. En general, la pregunta clave es acerca de qué elementos se tendrían que potenciar para hacer más eficiente la articulación entre los actores científicos, sobre todo pensando en proyectos de desarrollo social. Y si podemos utilizar quizá como modelo los retos o los obstáculos que ha enfrentado el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. ¿Cuáles serían esas acciones de articulación en general y particularmente, por ejemplo, para el Parque Científico? A ver, son como varias preguntas efectivamente al mismo tiempo. Déjame ver si puedo como darles un orden. Yo creo que lo que nos enseña el Parque Científico es que puede haber una eficaz colaboración que surja desde la ciencia misma y que esta colaboración se comunique hacia las autoridades, hacia los gobiernos, hacia las agencias científicas, pero que surja de la propia comunidad científica y que esto tiene que ver con la construcción de redes de conocimiento, con la construcción de intereses locales de conocimiento. A lo que voy es, no necesariamente tiene que venir de arriba hacia abajo, sino también tiene que surgir de las propias comunidades científicas. Ahí coincido en una cosa con el doctor Díaz Méndez, el fortalecimiento de las comunidades científicas a partir de mejores condiciones de trabajo, de mejores condiciones de contratación, de mayor presupuesto dedicado a la ciencia, es fundamental para que de las propias comunidades surjan proyectos destinados a fortalecer la atención a los problemas de su localidad, de su espacio, de su estado. Entonces, lo que a mí me parece es que deben ser procesos de ida y vuelta. No pueden ser exclusivamente procesos en donde la decisión sobre cuáles son los problemas venga desde arriba y la vinculación se vuelva como obligada para los científicos de un centro, de una localidad, y mucho menos que el financiamiento de la ciencia pueda estar condicionado por la capacidad de solución a problemas que tenga el proyecto. Hay muchísimos proyectos de investigación que no pueden estar orientados a la solución de problemas inmediatos. Pueden ser problemas de mucho más largo plazo y sabemos que hay casos clarísimos como la astronomía o la matemática que no pueden ser fijados a la solución de un problema puntual. Y sin embargo, sus avances son determinantes para entender el mundo, para entender el futuro, para entender lo que pasa alrededor de nosotros. Entonces, creo que
es muy importante en la comunicación con las propias comunidades científicas y la posibilidad de que las comunidades científicas se organicen y expresen necesidades y busquen además la colaboración de otros sectores de la sociedad. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Puga, doctor Díaz. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo para la discusión, quedaron muchas preguntas todavía del auditorio. Lo que vamos a hacer es hacerle llegar a nuestros ponentes las preguntas por correo electrónico, y cuando hayan regresado, pues la Dirección de Investigación del CICI les compartirá la respuesta a sus dudas e inquietudes. Antes de continuar con el programa, el doctor Pedro Iván González Chi, director del CICI, quiere tomar nuevamente la palabra para proporcionarnos o darnos un mensaje. Doctor. ¿Qué tal? Yo nada más quisiera agregar una idea a todo lo que nuestros ponentes han platicado, ¿no? Y es un poco la experiencia que internamente en sí hemos tenido. Todas las veces que hemos tratado de crear proyectos multidisciplinarios de gran envergadura, la clave para lograrlo es el diálogo, ¿no? Sentarnos a la mesa, y muchas veces descubrimos que no, aunque seamos compañeros, porque esto ha ocurrido muchas veces dentro de las mismas unidades, entre las mismas unidades académicas del CICI, que son 6, y que son de áreas en algunos casos similares o relacionadas, pero en algunos otros casos en apariencia distantes. Sin embargo, el diálogo establece un idioma común, y una vez que hacemos eso, podemos ya construir proyectos interdisciplinarios, multidisciplinarios o transdisciplinarios, dependiendo del caso. Por supuesto, la voluntad es también un factor importante que nos permite a todos sentarnos a la mesa y tratar de entender el idioma que nuestros compañeros hablan. Este es mi comentario final que quiero cerrar. A continuación, la doctora Alzate nos va a generar una conclusión. Te paso los micrófonos, Javier. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su mensaje posterior a la discusión, muy enriquecedora. Seguro estoy que todos nos llevamos muchos temas para pensar, para trabajar, para incorporar a nuestros proyectos, a nuestro trabajo. Y efectivamente, para cerrar la sesión de hoy, voy a ceder la palabra a la doctora Liliana Alzate Gaviria, quien es investigadora titular en este centro y además es directora de investigación del CICI. La dirección de investigación encabeza el proyecto del que se desprende este foro de análisis CICI. Doctora Alzate, le dejo el micrófono para que por favor nos dirija las palabras finales a manera de conclusión para el cierre de este programa. Muchas gracias, Javier. Quisiera darle las buenas tardes a todos y gracias por permitirme cerrar este importante evento para la comunidad científica en general a nombre de CICI. Pues hemos tenido esta tarde una magnífica ocasión de escuchar las conferencias de los doctores Alejandro Díaz Méndez y la doctora Cristina Puga Espinosa, por lo que me permito a continuación leerles un par de conclusiones puntuales. Iniciaría con el tema de reflexiones de contraste respecto a un tema que ha venido a sacudir a la comunidad científica, la crisis sanitaria global, y muchos nos preguntamos si podemos continuar con nuestros procesos cotidianos del quehacer científico y o tecnológico, o estamos ante un parteaguas que nos lleva a un replanteamiento de la actividad científica y que evidentemente es lo que vivimos actualmente todos. Posteriormente, es muy importante el impacto social en los proyectos de investigación, como nos estuvo platicando la doctora Puga, en donde actualmente, pues en CICI desarrollamos y tenemos varios proyectos, igualmente, y no seremos la excepción, referente a otros centros públicos de investigación, y que debemos medirlo en un horizonte de tiempo, que implica concebir proyectos multidisciplinares con la participación de colegas expertos en áreas de humanidades que realicen un match en nuestro tema, los cambios que estamos viendo actualmente. Las actividades académicas en general se están llevando intensamente a través de herramientas informáticas, lo que implica un cambio de chip
que desde mi punto de vista vino para quedarse. Incluso incrementando nuestra ocupación sin duda alguna, más de las 8 horas básicas de trabajo que cada uno de nosotros tenemos día a día. Asimismo, me gustaría precisar que actualmente el CONACYT, a través del PRONAI, promueve y financia 147 proyectos de investigación e incidencia para la atención de pandemia COVID-19 a nivel nacional. Recordemos que los PRONAI son los Programas Nacionales de Investigación e Incidencia a nivel México. Y finalmente, pues por supuesto que no hay una fórmula mágica ni soluciones fáciles. El cambio supone todo un desafío para el cual la comunidad científica debe estar alerta y reinventarse. Seguiremos conversando sobre estos temas y otros en nuestros ciclos de conferencias venideros, por lo que les pido que nos sigan por Facebook Live el próximo 2 de octubre a las 11 horas. Y muchas gracias y te cedo la palabra, Javier. Muchísimas gracias, doctora. Coincido totalmente con usted. Indudablemente el programa ha sido muy enriquecedor para todos los participantes. Cada uno de nuestra posición nos llevamos una interesante reflexión de cómo contribuir al desarrollo regional a partir de la ciencia, la tecnología, las humanidades y por supuesto la innovación. Querido auditorio, este es un primer acercamiento. Quisiera antes de despedirnos recordarles los siguientes temas que abordaremos en el foro de análisis CICI y que se llevarán a cabo los próximos días viernes del mes de octubre. El tema 2 será Ciencia y Sociedad, Nuevos Desafíos y se llevará a cabo, como lo mencionó la doctora Alzate, el próximo 2 de octubre de 11 a 13 horas. El tercer tema se titula Perspectivas y retos de los centros públicos de investigación para contribuir al desarrollo social y se realizará el siguiente viernes 9 de octubre, pero a la misma hora que hoy, a las 4 de la tarde. Finalmente, el 16 de octubre tendremos como cierre la presentación magistral del doctor José Enrique Villa Rivera a las 11 de la mañana. Les recordamos, por favor, sigan pendientes de los programas de cada foro en los medios de comunicación del CICI, nuestra página web www.cici.mx, las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y canal de YouTube. Y recuerden que los viernes serán los días de Foro Análisis CICI. Por si alguna razón no pueden seguirnos en vivo, los videos de cada sesión serán grabados y se colocarán en nuestros espacios tanto de Facebook como de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Me despido, mi nombre es Javier García Villalobos y en nombre del CICI les agradecemos su valiosa participación en este foro. Hasta el próximo viernes.